Bienvenidos a esta nueva lección. En ella vamos a estudiar los procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Poneos bien cómodos y comencemos. Los procesos civiles especiales son procesos que se basan en la estructura de un proceso declarativo, pero tienen ciertos rasgos diferentes debido a las materias de las que tratan. Tenemos que irnos hasta el título primero del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil para encontrarlos. En esta lección nos centraremos en los más importantes y los que nos interesan de cara al examen, pero en general los procesos especiales vendrían a ser los que versen sobre las siguientes materias que tenemos aquí enumeradas. ¿Interviene el Ministerio Fiscal en estos procesos? Pues hay algunos en los que interviene siempre, que es en los procesos de incapacitación, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional de menores y en los relativos a la determinación e impugnación de la filiación. Eso no significa que solo intervenga en estos procesos. En los demás procesos especiales será preceptiva su intervención siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal. En cualquier caso, el Ministerio Fiscal velará durante todo el proceso por la salvaguarda del interés superior de la persona afectada. En el resto de los procesos especiales donde no intervenga el Ministerio Fiscal, las partes deberán actuar asistidas de abogado y procurador, con una excepción, que es en la de los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los cónyuges. Vamos, lo que viene siendo una separación amistosa. En estos casos, los cónyuges podrán valerse de una sola defensa y representación. Lógico, si es amistosa, ¿para qué van a tener un abogado y procurador distintos? Queda claro entonces, ¿no? El Ministerio Fiscal interviene en los procesos especiales que tenéis puestos en amarillo y en todos aquellos especiales donde haya menores, incapacitados o ausentes. Y si no interviene, las partes deberán actuar con abogado y procurador. Por lo general, estos procesos son indisponibles y eso significa que la renuncia, el allanamiento y la transacción no surten efecto. Bien, expliquemos esto. Lo primero, repasemos lo que significan estos conceptos. La renuncia es una institución procesal mediante la cual el actor renuncia a la acción ejercitada, provocando que el juez ponga fin al proceso dictando sentencia absolutoria. Por su parte, el allanamiento es otra forma de terminación anormal de un proceso por el cual la parte demandada reconoce las pretensiones formuladas por el actor. Y finalmente, la transacción consiste en que las partes se ponen de acuerdo para satisfacer sus pretensiones, poniendo así fin al juicio o evitándolo. Pues bien, todo esto no es posible en estos procesos especiales. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, las partes no pueden disponer del objeto del juicio. En general, en los procesos civiles, los litigantes sí que pueden disponer del objeto del proceso, al contrario que en los procesos penales, porque en los procesos penales se entiende que hay un interés público. Si tú demandas a alguien porque te debe dinero, tú eres libre de cambiar de opinión, y si decides que ya no te interesa continuar con el pleito, puedes renunciar o desistir. Allá tú. Al fin y al cabo, es un asunto privado y te afecta solo a ti que te deban o te dejen de deber dinero. Sin embargo, en un proceso penal donde hablamos de delitos, etc., es distinto, ya que las partes no tienen esta posibilidad de disponer del proceso. Si, por ejemplo, en un proceso penal se juzga que una persona ha matado a otra, no puede haber una parte actora que decida libremente renunciar al proceso porque es muy buena persona y le ha perdonado. No, porque cuando se comete un delito se ha dañado un bien jurídico protegido como es el derecho a la vida. Pues bien, al igual que en los procesos penales, en estos procesos especiales, aunque sean del orden civil, también hay un interés público ya que tratan sobre la capacidad de las personas o afectan a los intereses de menores de edad, incapacitados, etcétera, y por tanto no son disponibles. Además, que haya un interés general es la razón por la que interviene el Ministerio Fiscal, como hemos comentado antes. En cuanto al desistimiento, es una declaración de voluntad de la parte actora por la que manifiesta su deseo de abandonar el proceso que ella misma ha iniciado. Muchas veces se confunde con la renuncia, pero la diferencia está en que en la renuncia se abandona definitivamente la acción, es decir, que ya no es posible luego cambiar de opinión e iniciar de nuevo el juicio. En cambio, con el desistimiento se pone fin al juicio, pero no se renuncia a ejercer la acción en un proceso distinto. Pues bien, en estos procesos, el desistimiento requiere la conformidad del Ministerio Fiscal, salvo en los siguientes casos que tenéis recopilados en pantalla, en los que no es necesaria dicha conformidad. En estos procesos, las pruebas pueden ser instadas de oficio por las partes o por el Ministerio Fiscal cuando intervenga.
Y continuando con el concepto de indisponibilidad que hemos desarrollado antes, hay que decir que la conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal. Es decir, que porque las partes se pongan de acuerdo en que los hechos fueron de una forma, no significa que el tribunal haya de resolver en ese sentido, sino que se tendrá que probar igualmente y da igual que las partes estén de acuerdo. Pero insisto, esto solo ocurre en procesos que traten de materias indisponibles. De lo contrario, esto no será así, y por tanto la conformidad de las partes sí que vinculará al tribunal. En cuanto a la tramitación de estos procesos, y salvo que expresamente se disponga otra cosa, se sustanciará por los trámites del juicio verbal, con la única diferencia de que el plazo para contestar a la demanda es de 20 días. Recordemos que en el juicio verbal este plazo no es de 20 días, sino de 10. Además, los procesos especiales serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal. En estos procesos, los tribunales podrán decidir mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas siempre que las circunstancias lo aconsejen. En cuanto a la inscripción de la sentencia en los registros públicos, lo acordará el LAJ cuando proceda para la práctica de los asientos que correspondan. Vamos ya con los procesos en concreto y empezaremos por los procesos sobre la capacidad de las personas. En derecho, hablamos de capacidad para referirnos a poder realizar actos jurídicos de forma válida, ejercer derechos y contraer obligaciones. Pues bien, para conocer de las demandas sobre capacidad, será competente el juez de primera instancia del lugar en donde resida el presunto incapaz. Digo presunto porque hasta que no haya una resolución que concluya el procedimiento, no sabemos si la persona en cuestión será o no declarada incapaz. Esta misma persona es quien puede promover la declaración de incapacidad, pero también la puede promover su cónyuge, sus descendientes, sus ascendientes o sus hermanos. Si estas personas no existen o no lo han solicitado, será el Ministerio Fiscal quien deba promover la incapacitación. Además, cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que pueden ser determinantes de la incapacitación. Y ojo, aquí no hablamos de que cualquiera puede promoverla, sino de que cualquiera puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos para que sea el Ministerio Fiscal quien la promueva. Sin embargo, en los casos concretos de incapacitación de menores de edad, solo la podrán promover quienes ejerzan la patria potestad o tutela en los casos que proceda conforme a la ley. En cuanto a la declaración de prodigalidad, solo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la piden los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal. En estos procesos, el presunto incapaz o presunto pródigo puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. Si no lo hace, será defendido por el Ministerio Fiscal siempre y cuando éste no haya sido el promotor del procedimiento. Si no, el LAJ les designará a un defensor judicial a no ser que esté ya nombrado. Posteriormente, se dará audiencia a los parientes más próximos del presunto incapaz, se examinará a este presunto incapaz y se acordarán los dictámenes periciales necesarios sin los cuales no se podrá decidir sobre la incapacitación. La sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él. En concreto, la sentencia que declare la incapacitación determinará además la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a la que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará en su caso sobre la necesidad de internamiento. Por su parte, la sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle. Pero la incapacidad no tiene por qué ser para siempre. Es por eso que si las circunstancias cambian, se puede instar un nuevo proceso que tenga como objetivo dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación. Están legitimados para instar este nuevo proceso las mismas personas que lo estaban en los procesos de capacidad, los tutores o guardadores del incapacitado, el propio incapacitado y el Ministerio Fiscal. Claro, aquí hay un problema, y es, ¿qué pasa si en este proceso quiere comparecer la persona que quiere recuperar la capacidad, pero se le hubiese privado de la capacidad de comparecer en juicio? Pues, ya que precisamente este proceso tiene como objetivo recuperar la capacidad, deberá obtener expresa autorización judicial para poder actuar en este proceso por sí mismo. La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o si, en su caso, deben modificarse o no la extensión y los límites de dicha incapacitación. Bien, ya vimos en pasadas lecciones lo que son las medidas cautelares.
En este tipo de procesos también se pueden adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para proteger al presunto incapaz o a su patrimonio. Estas medidas se podrán adoptar de oficio o a instancia de parte en cualquier estado del procedimiento y previa audiencia de las personas afectadas. Como ya hemos dicho, en la sentencia que declare la incapacitación se puede acordar también el internamiento de esta persona si el tribunal lo considera necesario. Podemos deducir, por tanto, que no estamos hablando de un internamiento voluntario, como por ejemplo ocurre cuando una persona mayor ingresa voluntariamente en un centro de la tercera edad. En esos casos, al haber voluntariedad no hay conflicto y por tanto no hace falta que intervenga ningún tribunal. Pero aquí estamos hablando de un internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Por tanto, en estos supuestos necesitaremos que el tribunal conceda la autorización, ya que sin previa autorización judicial no se puede internar a nadie como norma general. ¿Por qué como norma general? Pues porque puede haber casos en los que sea urgente internar a esta persona, pues yo qué sé, porque le ha dado un brote psicótico y puede cargarse a alguien. En estos casos de urgencia se le internará en un centro de salud mental, pero el responsable del centro deberá dar cuenta al tribunal competente lo antes posible y en todo caso dentro del plazo de 24 horas para que el tribunal conceda la ratificación de dicha medida en el plazo de otras 72 horas desde que sea informado del internamiento. En cualquier caso, antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal deberá oír a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia crea conveniente o la haya solicitado el afectado por la medida. El tribunal competente en estos casos dependerá de si el internamiento ha sido urgente o no. Si ha sido urgente, será competente el tribunal del lugar en donde radique el centro en donde se haya internado. En el resto de los casos, será competente el juzgado de primera instancia del domicilio del presunto interno. Y en todos los casos, el tribunal decidirá mediante auto en el que se puede interponer recurso de apelación. Pero antes de tomar una decisión, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona internada o que se le quiera internar y oír el dictamen de un facultativo designado por el propio tribunal. Si finalmente se acuerda el internamiento, se deberán emitir informes periódicos cada 6 meses en los que se concrete la necesidad o no de mantener la medida. Según el caso concreto, los informes se pueden emitir cada menos tiempo. Dentro de los procesos especiales también encontramos aquellos en los que se puede pedir a los tribunales la determinación legal de la filiación o impugnarse ante ellos la filiación legalmente determinada. Pero si la filiación ha sido determinada por sentencia firme, no se puede impugnar ni tampoco determinar otra que sea contradictoria con dicha sentencia. Tampoco se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si junto a ella no se presenta un principio de prueba sobre la que se funda la demanda. Y hablando de pruebas, en estos juicios se admitirá la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Y si el presunto padre o madre se niega injustificadamente a someterse a ellas y además existen otros indicios de paternidad o maternidad, esto le permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada. Si estas acciones de determinación o de impugnación de la filiación corresponden al hijo menor de edad o incapacitado, podrán ser ejercitadas por su representante legal o por el Ministerio Fiscal indistintamente. Bien, pasemos a otro procedimiento especial, esta vez al de división de la herencia. Veamos, hay una herencia y esta ha de ser dividida. Para ello, cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamarlo judicialmente siempre que ésta no deba efectuarla un comisario o un contador partidor designado por el testador. Porque si el testador ya ha designado a alguien para dividir la herencia, pues no tiene ningún sentido que se solicite la división judicial. Si no es el caso, es decir, si el testador no ha designado a nadie, la división se efectuará por acuerdo entre los coherederos o por el letrado de la Administración de Justicia o el notario. Ojo, no confundáis solicitar la división de la herencia con efectuarla. Bien, continuemos. La solicitud deberá ir acompañada del certificado de defunción de la persona cuya sucesión se trate y también del documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante. Y, ojo de nuevo, porque los acreedores reconocidos como tal en el testamento por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo no podrán instar la división de la herencia, pero podrán ejercitar aparte en el juicio declarativo correspondiente las acciones que le correspondan contra dicha herencia, contra la comunidad hereditaria o contra los coherederos. Eso sí, sin entorpecer las actuaciones de división de la herencia.
Aunque no pueden instar la división de la herencia, lo que sí que pueden hacer los acreedores es oponerse a que se lleve a efecto dicha división hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Es decir, no pueden instar la división, pero sí pueden oponerse a la misma hasta que se les pague, y podrán hacerlo en cualquier momento antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. También pueden intervenir en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjudicando sus derechos. Una vez solicitada la división judicial de la herencia, se acordará la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario cuando se haya solicitado y además resulte procedente. A continuación, el LAG convocará a los herederos, a los legatarios de parte alícuota y al cónyuge de la persona fallecida y de la que se está heredando a una junta que se señalará dentro de los 10 días siguientes. También se convocará al Ministerio Fiscal en el caso de que haya interesados en la herencia que sean menores o incapacitados y no tengan representación legítima, o de que haya ausentes cuyo paradero se desconoce. Los interesados que ya estuviesen personados en las actuaciones serán citados por medio de procurador. Al resto se les citará personalmente si se conoce su residencia, de lo contrario se les llamará por edictos. En cuanto a los acreedores, los que ya estuviesen personados en el procedimiento serán convocados por el LAG y el resto no serán citados, aunque podrán participar en la junta si acuden en el día señalado, aportando los títulos justificativos de sus créditos. El LAG presidirá esta junta y en ella los interesados se tendrán que poner de acuerdo para nombrar a un perito y a un tasador. Si no hay acuerdo al respecto, se designarán por sorteo. En cuanto al número de peritos, depende de varias cosas. En primer lugar, no se podrá designar a más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados. Y en segundo lugar, hemos dicho que si no hay acuerdo para la designación de contadores y peritos, se designarán por sorteo. Pero en el caso de los peritos, será el contador o contadores los que decidirán el número de peritos que han de designarse por sorteo. Una vez elegidos el contador y los peritos, el LAG fijará un plazo mediante diligencia para que el contador presente las operaciones divisorias. Si el contador no cumple dentro de ese plazo, será responsable de los daños y perjuicios. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de 2 meses desde que se iniciaron y se contendrán en un escrito firmado por el contador en el que se expresará la relación de los bienes que forman el caudal partible, el avalúo de dichos bienes y la liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes. Una vez presentadas las operaciones divisorias, el LAG dará traslado de estas a las partes y las emplazará por 10 días para que formulen oposición por escrito. Si pasado el plazo no se formula oposición o manifiestan su conformidad con las operaciones realizadas, el LAG dictará decreto aprobándolas y mandando protocolizarlas y todos contentos. Por el contrario, si se formula oposición en tiempo hábil, el LAG convocará al contador y a las partes a una comparecencia ante el tribunal que se celebrará dentro de los 10 días siguientes. Si en dicha comparecencia se alcanza la conformidad de todos los interesados, se ejecutará lo acordado y de nuevo todos felices. Pero, si no hay conformidad al respecto, continuará la sustanciación del procedimiento conforme a lo dispuesto para el juicio verbal. La sentencia que se dicte en este procedimiento no tendrá eficacia de cosa juzgada. ¿Recordáis lo que es cosa juzgada, no? Estupendo. Pues al no tener eficacia de cosa juzgada, los interesados podrán hacer valer en un nuevo juicio los derechos que consideran que les corresponden sobre los bienes adjudicados. Una vez aprobadas las particiones de forma definitiva, el LAG procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que le haya sido adjudicado en dichas peticiones y los títulos de propiedad. Pero todavía no cantemos victoria. Hemos dicho antes que los acreedores de la herencia pueden solicitar que no se lleve a cabo la partición de la misma hasta que se les pague o hasta que se afiance el importe de sus créditos, en cuyo caso no se hará la entrega de los bienes a ninguno de los herederos ni legatarios hasta que queden completamente satisfechos los intereses de estos señores acreedores. De todas formas, en cualquier momento durante el juicio, los interesados pueden separarse del mismo para adoptar los acuerdos que crean convenientes. Cuando lo soliciten de común acuerdo, el LAG sobreseerá el juicio y pondrá los bienes a disposición de los herederos. Vamos con el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Consiste en el reparto de los bienes de la comunidad matrimonial y se lleva a cabo cuando se disuelve el matrimonio, cuando es declarado nulo, cuando se acuerda la separación legal o simplemente cuando los cónyuges convienen un régimen económico distinto. Pues bien,
En defecto de acuerdo entre los cónyuges, este procedimiento se llevará a cabo conforme a lo que vamos a explicar. Pero antes que nada, delimitemos la competencia. Es competente para conocer de este procedimiento el mismo juzgado de primera instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial. La liquidación del régimen económico matrimonial comienza con la solicitud por cualquiera de los cónyuges de la formación de inventario. Esta solicitud se podrá formular una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o una vez iniciado el proceso en el que se haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial. A la vista de esta solicitud, el LAG señalará día y hora para que se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. ¿Cuándo no hay controversia? Pues no hay controversia cuando, una vez llegado el día señalado para la formación de inventario, alguno de los cónyuges no comparezca sin causa justificada. En ese caso, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que realice el cónyuge que sí que se ha molestado en comparecer. Tampoco habrá controversia si comparecen ambos pero llegan a un acuerdo. En este caso, se consignará el acuerdo en el acto y se dará por concluido dicho acto. Pero si hubiese controversia sobre si incluir o excluir algún concepto en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el LAG citará a los interesados a una vista y a partir de aquí la tramitación continuará conforme a lo establecido para el juicio verbal. Y ahora sí, una vez concluido el inventario y estando ya firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la liquidación de dicho régimen. Admitida a trámite la solicitud, el LAG señalará dentro del plazo máximo de 10 días el día y la hora en el que los cónyuges deberán comparecer ante el propio LAG para tratar de alcanzar un acuerdo y en su defecto designar contador y peritos para practicar las operaciones divisorias. Al igual que hemos comentado antes para la formación de inventario, si alguno de los cónyuges no comparece o comparecen ambos y llegan a un acuerdo, se consignará la conformidad o el acuerdo y se dará por concluido el acto. Pero si comparecen ambos y no hay acuerdo, se nombrará a un contador y en su caso peritos y a partir de aquí se continuará la tramitación conforme a lo dispuesto para los procedimientos de división de la herencia que hemos visto anteriormente. Es el turno de los procesos matrimoniales que hemos mencionado hace un ratito. Ya sabéis, separación, nulidad y divorcio. Lo primero es delimitar la competencia, la cual será examinada de oficio por el tribunal en cuestión. La regla general es que el tribunal competente será el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio conyugal, pero puede ocurrir que los cónyuges residan en distintos partidos judiciales, en cuyo caso el tribunal competente será a elección del demandante, o el del último domicilio del matrimonio, o el de la residencia del demandado. Si se escoge esta última opción, pero el demandado no tuviese domicilio ni residencia fijos, el demandante podrá escoger o entre el del lugar en el que se halle el demandado o el de su última residencia. Y si ni por esa se puede determinar la competencia, esta le corresponderá al tribunal del domicilio del actor. Por otra parte, si el procedimiento de separación o divorcio es de mutuo acuerdo, será competente el juzgado del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes. Y finalmente, en los procesos centrados exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de estos hijos menores, será competente el juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. Y si estos residen en distintos partidos judiciales, será competente, a elección, como no, del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor. Con esto claro, entremos de lleno en los procedimientos de nulidad y en los de separación y divorcio contenciosos. Básicamente, estos procedimientos se sustancian por los trámites del juicio verbal, pero estarán sujetos además a las siguientes reglas específicas. En primer lugar, que la demanda debe ir acompañada de la certificación de la inscripción del matrimonio y, si hubiese hijos, de la inscripción del nacimiento de estos hijos en el registro civil. También de los documentos en los que el cónyuge demandante funde su derecho. El demandado puede formular reconvención en la contestación a la demanda y el actor tiene un plazo de 10 días para contestarla. Ahora bien, solo se admitirá la reconvención en los siguientes casos que tenéis en pantalla. Si os fijáis, en los tres primeros casos, si el demandante solicita el divorcio o la separación, el demandado puede solicitar la nulidad. Si el demandante solicita la separación o la nulidad, el demandado puede solicitar el divorcio. Y si el demandante solicita la nulidad, el demandado puede solicitar la separación.
Aquí la única combinación que no se da es que si el demandante solicita el divorcio, el demandado pueda solicitar la separación. En este punto, algunos os preguntaréis quizás cuál es la diferencia entre la nulidad, la separación y el divorcio. No pasa nada, vamos a resumirlo ahora que para eso estamos. La principal diferencia es que la separación no disuelve el vínculo matrimonial, sino que solamente queda suspendido, lo que significa que no se permite volver a contraer matrimonio con una tercera persona, ya que sigue habiendo vínculo matrimonial aunque esté suspendido. Y por eso no se puede contraer matrimonio con otro, porque aquí en España la poligamia mal. Por el contrario, con el divorcio sí que se rompe el vínculo, así que los cónyuges sí que podrían volver a contraer matrimonio civil. De todas formas, esta regla no es así si el matrimonio se celebró por la Iglesia, ya que en este caso ni la separación ni el divorcio permiten contraer un nuevo matrimonio. Para ello, habría que recurrir a la nulidad matrimonial. Y esta, a diferencia de las otras dos, ocasiona la desaparición del vínculo matrimonial tanto para el pasado como para el futuro. Es decir, que mediante la nulidad se declara que nunca hubo matrimonio pese a su formal apariencia. Estas serían a grandes rasgos las principales características de nulidad, separación y divorcio. Continuamos con más reglas aplicables a estos procedimientos. Si alguna de las partes no comparece sin motivo justificado a la vista, se podrá determinar que todos los hechos que alegue la parte que sí ha comparecido se consideren admitidos. Además de esto, las partes han de ir asistidas de su respectivo abogado. Después, todas las pruebas que no se puedan practicar en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que señale el tribunal, plazo que no podrá exceder de 30 días. Y ojo, en cualquier momento durante el proceso, si las partes lo deciden, podrán solicitar que se continúe el procedimiento por los trámites establecidos para la separación o divorcio de mutuo acuerdo. Es decir, pasamos del mal rollo a un divorcio o separación amistoso. ¿Y esto por qué es posible? Pues porque aquí no hay indisponibilidad. Aquí las partes pueden disponer del proceso porque no hay ningún interés general que proteger. Acordaos de ese concepto. Finalmente, las partes de común acuerdo también pueden solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación, y esto en virtud de ese mismo principio de disponibilidad. Como ya hemos visto, la separación o divorcio también puede ser de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges pero con el consentimiento del otro. Igualmente, el escrito que promueva este procedimiento deberá ir acompañado de la certificación de la inscripción del matrimonio y, si hay hijos, de la inscripción de nacimiento de estos en el registro civil. También deberá ir acompañado de la propuesta de convenio regulador y del documento o documentos en los que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo en su caso el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Y en este procedimiento, aunque sea amistoso, también necesitamos abogado y procurador. Una vez admitida la solicitud, el LAJ citará a los cónyuges dentro de los 3 días siguientes para que ratifiquen su petición por separado, y si alguno de los dos no la ratifica, el LAJ acordará el archivo de las actuaciones y los cónyuges deberán acudir al procedimiento contencioso que hemos explicado con anterioridad. Esta resolución del LAJ es susceptible de recurso directo de revisión. Si todo va bien y ambos cónyuges ratifican su solicitud, pero la documentación que han aportado es insuficiente, el tribunal les dará un plazo de 10 días para que la completen. Se aprovechará este tiempo para practicar las pruebas que hubiesen propuesto las partes y las que el tribunal considere oportunas. Posteriormente, el tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o divorcio y se pronunciará en su caso sobre el convenio regulador. Una vez concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprueba en todo o en parte el convenio regulador que se ha propuesto, se concederá otro plazo de 10 días a las partes para que propongan un nuevo convenio que esté limitado en su caso a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. O a lo mejor el tribunal aprueba todo el convenio y no hace falta este paso, pero si no es así, se procederá de esta forma que hemos explicado. Y una vez presentada la propuesta o transcurrido ese plazo de 10 días sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día en el que resolverá lo que proceda. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. Y por su parte, el decreto del LAJ resolviendo no será recurrible. Ojo, no me refiero al decreto que habíamos comentado antes en el que se archivan las actuaciones cuando alguno de los cónyuges no ratificaba su petición. No. Ese sí que era recurrible. Me refiero al decreto en el que se resuelve el procedimiento. Y aquí quiero hacer una matización muy importante. Este procedimiento será competencia del letrado de la Administración de Justicia cuando no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.
En ese caso, será el LAG quien, justo después de la ratificación de los cónyuges, dicte decreto declarando la separación o divorcio y se pronuncie sobre el convenio regulador. Insisto, este será el decreto no recurrible, al contrario que el decreto en el que se archiven las actuaciones por no haberse ratificado los cónyuges. Son distintos. Si el LAG considera que alguno de los acuerdos del convenio puede ser dañoso o perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o hijos menores emancipados afectados, no aprobará el convenio. Y repito de nuevo, sé que soy pesado, pero lo repetimos las veces que haga falta para que quede clara la distinción. Aunque aquí sí que haya hijos, son o mayores de edad o menores emancipados, y hemos dicho que el LAG conoce del procedimiento si no hay hijos menores no emancipados, o hijos que, aunque sean mayores de edad, tienen la capacidad modificada judicialmente y dependen de sus padres. Bien, dicho esto, si el LAG no aprueba la propuesta del convenio, las partes pueden acudir al juez para que se lo apruebe. Es decir, perfectamente el LAG puede coger y decir que declara la separación o divorcio, y eso no es recurrible, pero que la propuesta de convenio le parece perjudicial para alguna de las partes y por tanto no lo aprueba. Y entonces las partes van al juez para que se lo apruebe. Si en cambio hubiese hijos menores de edad, será el tribunal quien conozca de este procedimiento y además, como ya hemos aprendido, intervendrá el Ministerio Fiscal. Es importante también, para no liarnos, diferenciar entre la resolución en la que se conceda o deniegue la separación o divorcio, que ya sabéis, la dictará el LAG o el tribunal según haya o no haya hijos menores, diferenciarla de lo que decida también el LAG o el tribunal sobre el convenio regulador. Son dos cosas distintas. Es decir, tenemos por un lado la concesión o denegación de la separación o divorcio y por otro lado la pronunciación acerca del convenio regulador. En los procesos de nulidad, separación y divorcio se pueden tomar una serie de medidas distinguiendo entre medidas provisionales y medidas definitivas. Dentro de las medidas provisionales podemos a su vez distinguir entre medidas previas a la demanda y medidas derivadas de la admisión de la demanda. Si son previas a la demanda, se habrá de formular una solicitud y para ello no será preciso la intervención de abogado y procurador, aunque sí que lo será para todo escrito y actuación posterior. El LAG citará a los cónyuges y al Ministerio Fiscal si hubiese hijos menores o incapacitados a una comparecencia que se celebrará en los 10 días siguientes para intentar un acuerdo entre las partes. Si no se consigue un acuerdo sobre las medidas a adoptar o no se aprueban total o parcialmente por el tribunal, las partes formularán alegaciones y propondrán la práctica de pruebas. Así pues, se practicarán las pruebas que no sean inútiles o impertinentes y las que el tribunal acuerde de oficio. Si hay alguna prueba que no se pueda practicar en la propia comparecencia, el LAG señalará fecha para practicarla dentro de los 10 días siguientes. Terminada la comparecencia o el acto que se señaló para practicar la prueba que no se pudo producir en dicha comparecencia, el tribunal resolverá en el plazo de 3 días mediante auto irrecurrible. Y ojo, porque los efectos y medidas que se acuerden solo subsistirán si se presenta la correspondiente demanda de nulidad, separación o divorcio dentro de los 30 días siguientes a la adopción de estas medidas. Si no, no subsistirán. Después, el LAG unirá las actuaciones sobre adopción de estas medidas a los autos del proceso correspondiente de nulidad, separación o divorcio. Y si las actuaciones sobre las medidas se hubiesen producido en un tribunal distinto del que va a conocer de la demanda, se solicitará el testimonio correspondiente. También se pueden tomar medidas provisionales que no sean previas a la demanda, sino que precisamente deriven de su admisión. Se pueden solicitar tanto en la propia demanda como en la contestación a la misma. En este último caso, si la solicita el demandado, dicha solicitud se sustanciará en la propia vista principal. En caso contrario, el LAG convocará a los cónyuges y en su caso al Ministerio Fiscal a una comparecencia que se desarrollará conforme hemos visto antes para las medidas provisionales previas a la demanda. A continuación, el tribunal resolverá mediante auto no recurrible sobre estas peticiones. Las medidas provisionales que se adopten quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las medidas definitivas que establezca la sentencia y que a continuación vamos a tratar, o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo. Estas medidas provisionales se pueden convertir en definitivas una vez dictada la sentencia en la que se resuelven. O puede que se determinen en dicha sentencia unas medidas definitivas que sustituyan a las que se estaban adoptando con anterioridad de forma provisional. En cualquier caso, los recursos que se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas acordadas en ella. Las medidas definitivas, hayan sido convenidas por los cónyuges o adoptadas en defecto de acuerdo, se pueden modificar a solicitud de los cónyuges y del Ministerio Fiscal siempre que las circunstancias hayan variado sustancialmente.
Vamos con un procedimiento muy interesante que es el procedimiento monitorio. En primer lugar, aclaremos qué es. Pues básicamente es una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario. ¿Por qué rápida y ágil? Pues porque solo se necesita la celebración de una vista o comparecencia ante el juez en el caso de que el deudor se oponga a la reclamación presentada. Y si el deudor no paga voluntariamente ni se opone dentro del plazo, automáticamente el procedimiento finaliza mediante una resolución que permite al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa. Debido a su rapidez y agilidad, es uno de los procedimientos más utilizados en el ámbito civil. Como aquí está presente y cobra importancia el concepto del dinero, no lo confundáis con el procedimiento de ejecución dineraria que ya vimos. En la ejecución dineraria se insta que se ejecute una resolución judicial por la cual se ha sentenciado que una persona le debe a otra una cantidad de dinero. Por lo tanto, en este caso ha habido un procedimiento declarativo previo en el que se ha decidido si se debía o no se debía el dinero y la cantidad que en su caso se debía. En cambio, en el monitorio, la deuda dineraria se acredita presentando cualquier documento que esté firmado por el deudor o con su sello, o cualquier factura, albarán de entrega, certificación, etc., y esa es la razón por la que es un proceso tan rápido. Además, la cantidad que se reclama es determinada y exacta. Si fuese indeterminada, habría que acudir al procedimiento ordinario. También es líquida, vencida y exigible. Y en cuanto a la cantidad, no hay un mínimo ni un máximo, es decir, puedes acudir a este procedimiento para reclamar 200 euros o para reclamar 2 millones de euros. Es competente para conocer del proceso monitorio el juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Si no se le conoce domicilio o residencia, lo será el del lugar en donde el deudor pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago por el tribunal. Hay una única excepción a esta regla, que es que se trate de la reclamación de deuda por cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Es decir, que hay un vecino moroso, básicamente. En este caso, también podrá ser competente a elección del solicitante el juzgado del lugar en donde se halle la finca. En cualquier caso, no cabe sumisión expresa ni tácita. Este procedimiento comenzará con la petición del acreedor indicando la identidad del deudor, el domicilio o domicilios de ambos, es decir, del acreedor y deudor, o el lugar en donde residan o puedan ser hallados, y el origen y cuantía de la deuda. Como ya hemos dicho antes, la petición irá acompañada del documento o documentos necesarios. Para la presentación de esta petición inicial no hace falta abogado ni procurador. Ojo, solo para la petición inicial, pero sí para los actos posteriores en el caso de que el deudor no pague. Una vez admitida la petición, el LAJ requerirá al deudor para que, en el plazo de 20 días, o bien pague al peticionario acreditándolo ante el tribunal, o bien comparezca ante dicho tribunal alegando de forma fundada y motivada en escrito de oposición las razones por las que considera que no debe la cantidad que se le está reclamando. Al menos no toda. Si paga, estupendo. Se decreta el archivo de las actuaciones y todos contentos. Y si se opone, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda según la cuantía de la reclamación. Hemos dicho que no había límite mínimo ni máximo en el procedimiento monitorio, pero si hay oposición y se ha de resolver en juicio, ahí sí que ya habrá que ver si la cantidad reclamada son más o menos de 6.000 euros, para saber si nos vamos al juicio ordinario o al juicio verbal. Ahora bien, si se reclaman rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formuló oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal independientemente de cuál sea la cuantía. También puede ocurrir que la cantidad que reclama el peticionario no es correcta a la vista de la documentación que ha aportado, en cuyo caso el LAJ dará traslado al juez para que éste, mediante auto, le plantee al peticionario una propuesta de requerimiento de pago cuyo importe será inferior al que inicialmente solicitó dicho peticionario. Este deberá aceptarla o rechazarla en un plazo de 10 días y si en 10 días no da ninguna respuesta o la respuesta que da es que no, que lo rechaza, entonces se le tendrá por desistido. Y finalmente, si el deudor no paga, ni comparece, ni hace nada de nada, el LAJ dictará decreto dando por finalizado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que éste inste el despacho de ejecución que podrá solicitar sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días. Hay un proceso monitorio con algunas especialidades que es el que se recoge en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal y es el procedimiento para reclamar los gastos o cantidades debidas a una comunidad de propietarios por alguno de los copropietarios.
Las obligaciones relativas al pago de los gastos generales y la dotación del fondo de reserva de la comunidad deberán cumplirse por el propietario de la vivienda local en el tiempo y forma que determine la Junta de Propietarios. Si no, podrá acordarse en Junta que el presidente o el administrador exija el pago a través del procedimiento monitorio. Precisamente, como se ha acordado en Junta, se requerirá la previa certificación de este acuerdo y de que sea notificado vía escrito a los propietarios afectados. Si el anterior propietario de la vivienda o local ha de responder solidariamente del pago de la deuda, la petición se podrá dirigir contra él y éste tendrá derecho a repetir contra el actual propietario. También se puede dirigir contra los dos a la vez. Si el deudor se opone a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor puede solicitar el embargo preventivo de bienes del deudor que sean suficientes para hacer frente a la cantidad que se reclama más los intereses y las costas. El tribunal acordará en todo caso el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución. De todas formas, el deudor podrá enervar el embargo si presenta un aval bancario por la cuantía por la que se ha decretado el embargo. El deudor también deberá pagar los honorarios y derechos del abogado y del procurador si el acreedor ha requerido de sus servicios en la solicitud inicial. ¿Siempre? Pues sí, siempre, tanto si el deudor ha atendido el requerimiento de pago como si no comparece ante el tribunal. Y en el caso de que comparezca y formule oposición, habrá que ver si obtiene una sentencia a su favor o no. Finalizamos esta lección con el último procedimiento especial, que es el juicio cambiario. Se llama así porque es un procedimiento para reclamar la deuda derivada de una letra de cambio, de un cheque o de un pagaré. En estos juicios será competente el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. Si fuesen varios los deudores del mismo título que han sido demandados, será competente el del domicilio de cualquiera de ellos. Este juicio comienza mediante demanda sucinta que irá acompañada del título cambiario correspondiente. Se llama sucinta porque es una demanda abreviada. Si el tribunal está conforme con el título, sin más trámites requerirá al deudor para que pague en el plazo de 10 días y ordenará el inmediato embargo preventivo de sus bienes por la cantidad que figura en el título ejecutivo, más una cantidad adicional para los intereses de demora, gastos y costas por si no atiende el requerimiento de pago. Si dicta auto denegando estas medidas, el demandante podrá interponer recurso directo de apelación, pudiendo intentar previamente el recurso de reposición. Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago, es decir, si paga, el LAG pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del acreedor cambiario y le entregará al deudor justificante del pago que ha realizado. Y una vez satisfechos los intereses y costas en el caso de que se hayan devengado, el LAG dictará decreto finalizando la ejecución. Las costas, aunque el deudor se haya portado bien y haya pagado, tendrá que pagarlas él. Ahora bien, si el deudor se persona por sí mismo o por representante dentro de los 5 días siguientes al del requerimiento de pago y niega la autenticidad de su firma o alega falta absoluta de representación, el tribunal, según las circunstancias del caso y de la documentación aportada, podrá alzar los embargos que se hayan acordado. Y si lo considera conveniente, exigirá caución o algún tipo de garantía. Casos en los que no se alzará el embargo. El primero, cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario. Al intervenir notario o corredor colegiado, etc., se le otorga autenticidad al título cambiario y a la firma. Por tanto, en estos casos no se alzará el embargo, repito. Tampoco se alzará cuando el deudor cambiario, en el protesto o en el requerimiento notarial de pago, no hubiese negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiese alegado falta absoluta de representación. Aquí es en plan, si no alegaste todo eso en su momento, ahora ya no puedes alegarlo. Lo siento. Y finalmente, cuando el obligado cambiario hubiese reconocido su firma judicialmente o en documento público, tampoco se alzará el embargo. Aquí ya no te puedes desdecir. El deudor también puede interponer demanda de oposición al juicio cambiario en los 10 días siguientes al del requerimiento de pago. Pero su oposición solo se podrá fundar en los motivos previstos en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que son los que tenéis recopilados en pantalla. Pero si el deudor no interpone demanda de oposición en el plazo que hemos señalado, el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y posteriormente el LAG trabará el embargo. Suponiendo que el deudor sí que haya interpuesto demanda de oposición, a continuación de esta, el LAG dará traslado del escrito de oposición al acreedor para que lo impugne mediante escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de la oposición, podrán solicitar la celebración de la vista que seguirá los trámites previstos para el juicio verbal.
aunque puede que las partes no soliciten la vista o que, habiéndolo solicitado, el tribunal no considere procedente su celebración. En estos casos, resolverá la oposición sin más trámites en el plazo de 10 días. Y si se hubiese celebrado la vista, pues en el plazo de 10 días desde la celebración. En el caso de que la sentencia desestime la oposición, se podrá recurrir, pero será provisionalmente ejecutable y tendrá efectos de cosa juzgada. Aquí tenéis los esquemas de los procedimientos especiales más importantes y que más tiempo les hemos dedicado. El procedimiento de división de la herencia, los procesos matrimoniales, es decir, nulidad, separación y divorcio. Recordad que estos dos últimos pueden ser contenciosos o de mutuo acuerdo. Procedimiento monitorio para la reclamación de deudas de dinero determinadas. Y el juicio cambiario, que es el último que hemos visto. Y bien, pues hasta aquí la lección, así que ya sabéis, es el turno del mini test. Lo de siempre, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo para pensar las preguntas y al final, en la despedida, os dejaremos las soluciones. Sin más dilación, comencemos con el mini test. Primera pregunta. ¿Qué tribunal es competente para ratificar un internamiento urgente? A. El del lugar en donde resida la persona cuyo internamiento se trate. B. El del lugar en donde radique el centro donde se haya producido el internamiento. C. El del lugar en donde tenga su residencia la persona que pone en conocimiento del tribunal el internamiento. D. Todas son correctas. Segunda pregunta. El plazo de contestación a la demanda en los procesos especiales es de A. 10 días, B. 15 días, C. 5 días, D. 20 días. Tercera pregunta. ¿Quién puede promover la declaración de medidas de apoyo a una persona con discapacidad? A. El nieto de la persona que necesita estas medidas. B. El hermano de la persona que necesita estas medidas. C. El propio interesado. D. Todas son correctas. Cuarta pregunta. Los procesos especiales se encuentran regulados A. En el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. B. En el libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. C. En el libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. D. En el libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quinta y última pregunta. En la junta celebrada en el procedimiento de división de la herencia será designado contador partidor en primer término A. El designado por sorteo. B. El coheredero de mayor parte en la herencia. C. El legatario de parte alícuota o de mayor porción en la herencia. D. El designado por acuerdo de los interesados. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Y hasta aquí los procedimientos especiales. A partir de la próxima lección comenzaremos con la jurisdicción voluntaria. Espero que os haya sido de ayuda y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, me la mandáis al correo y os la responderé. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!